Agradecido del Señor porque yo sé que ustedes lo estaban haciendo, nosotros también estábamos orando para que el Señor nos concediera el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Y aunque hubo algunos contratiempos, sin embargo el Señor fue generoso con nosotros, escuchó sus oraciones y nuestras oraciones y nos ha permitido estar aquí, tal y como lo habíamos previsto. Después que nosotros teníamos ya el boleto comprado, se lo habíamos enviado al hermano Onan para que viera la ruta de vuelo y todo. La aerolínea me envió un correo devolviéndome el dinero del ticket, del ticket aéreo. Yo vi el correo, pero no lo abrí. O sea, yo sé que me había llegado ese correo, pero no lo abrí en ese momento y se me olvidó. Entonces pasaron varios días y el viernes yo me acordé de ese correo, el viernes en la noche. Y entonces le pedí a mi hija que revisara el correo. Revísame ese correo ahí, que me enviaron un correo de Copa y yo pensaba que era para, qué sé yo, para hacer el check-in, como ahora uno lo hace en línea y ese tipo de cosas. Y entonces ya me dice, mira, te devolvieron el dinero. O sea, tú no tienes nada, no tienes ningún vuelo. ¿Cómo va a ser? Sí, pero ¿y por qué? Si nadie le ha pedido que devuelva dinero. Sí, dije que tú solicitaste la devolución. Bueno, pues llamamos inmediatamente a Copa y entonces ellos explicaron que yo había comprado el ticket aéreo con la tarjeta de mi esposa. Yo no tengo tarjeta de crédito y entonces yo lo había comprado con la tarjeta de mi esposa y entonces ellos mandaron un correo devolviendo el dinero porque no se correspondía al titular de la tarjeta con el pasajero. Y entonces que si no era un fraude, qué sé yo, que pidiendo unos datos ahí de mi esposa para confirmar, que confirmara. Y me dieron 24 horas para eso. Y entonces como yo no respondí el correo, me devolvieron el dinero. Ahí estaba yo sin ticket aéreo. Estoy hablando del viernes en la noche. Bueno, pues pasamos gran parte del viernes en la noche hasta la madrugada tratando de resolver eso. El sábado, el día entero en eso también. Y a la medianoche del sábado, ya casi amaneciendo el domingo, ahí pudimos resolver el asunto y pudieron restablecer el boleto aéreo. De manera que son de los contratiempos, de las dificultades que a veces se presentan, y yo temía que me pasara algo que me sucedió. Iba a predicar una conferencia en Puerto Rico y no pude ir porque yo había solicitado la visa porque tenía un viaje, iba a predicar también en Europa y había solicitado la visa europea, la visa española, y entonces deposité el pasaporte un día antes del viaje a Puerto Rico, porque se me había olvidado todo eso, que iba a necesitar el pasaporte y que iba a necesitar la visa para viajar. Y entonces no pude ir a la conferencia. Pero el Señor es bueno y Él nos ha permitido estar aquí. Uno tiene la idea, tiene la percepción de que cuando uno invita a alguien a predicar en la iglesia es afortunada porque la iglesia será bendecida, y pierde de vista que muchas veces el predicador es mucho más bendecido con la iglesia que lo invita que la iglesia que lo ha invitado. Y ya yo he sido altamente bendecido con ustedes. Quiero agradecer de antemano
a todos y cada uno de ustedes, al pastor, a cada uno de los hermanos, de las hermanas, por su generosidad, su amabilidad para conmigo. Y desde antes de llegar aquí ya yo he estado siendo bendecido con ustedes. La organización, la integración de ustedes en la iglesia, la manera como ustedes sirven al Señor, realmente que son una verdadera comunidad de gracia. Y ya yo he sido bendecido con eso. Antes de venir para acá me reuní con los diáconos, como siempre hago, y los puse a ustedes de ejemplo. Digo, mira, esa iglesia, el pastor solamente ha hablado una sola vez conmigo, y después ya han sido los hermanos, las hermanas que han estado pendientes de todo, porque funciona como una iglesia, como debe funcionar la iglesia. Así que gracias al Señor por ello. Bueno, vayan a la carta de Dios a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Déjenme hacer una pequeña corrección. La iglesia que pastoreamos se llama Iglesia Columna de la Verdad. Iglesia Bautista Columna de la Verdad. Ese es el nombre de la iglesia. Y pastoreamos en la parte oeste de Santo Domingo, de la capital, allá en la República Dominicana. Ya tenemos unos 22 años y algo pastoreando en esa iglesia, y oren por nosotros, por el trabajo que estamos haciendo ahí en un sector muy populoso, y oramos para que el Señor nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. La carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 1 solamente el los primeros 2 versículos. Hebreos capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. Y luego vamos a buscar el rostro del Señor en oración para el tiempo de exposición en esta noche. ¿Están todos ahí? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, gracias te damos porque tú eres infinitamente bueno para con nosotros. Tu misericordia, oh Señor, es de generación en generación. Tu bondad, oh Señor, es infinita. Gracias, Señor, gracias, porque habíamos estado orando y esta iglesia había estado orando por este tiempo. Tú nos has permitido, Señor, estar aquí. Tú nos has traído con bien. Y ahora lo que queremos suplicarte es que tú uses tu palabra conforme a tu voluntad para edificar altamente a tu pueblo. Que todo el esfuerzo que se ha hecho, que todo el trabajo que se ha hecho, que todos los recursos que se han invertido, oh Señor, redunden en bendición para esta congregación. Pero también nosotros queremos suplicarte para que use tu palabra, no solamente hoy, sino también durante todo este tiempo de conferencia, para que algunos que tú has de traer, oh Dios del cielo, aquí a escuchar tu palabra, pueda ser salvo, que pueda conocerte salvíficamente. Oramos, oh Señor, que tú suplas las muchas deficiencias de aquel que va a hacer uso de tu palabra, que tú le quites a él, Señor, para que solamente tú seas honrado y glorificado. Te lo imploramos a ti, en el dulce nombre de nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. Amén. R.C. Sproul dijo en una ocasión que si él quedaba confinado en una prisión de la que no iba a salir nunca jamás, y se le permitía tener un libro, si se le permitía tener un libro, ese libro obviamente, decía él, era la Biblia. Pero si no se le permitía tener la Biblia completa, sino solamente tener un libro de la Biblia, él decía que ese libro era la carta a los Hebreos.
La carta a los hebreos es una carta sumamente profunda, una carta que tiene mucho que decirle a la iglesia, que tiene mucho que enseñarle a la iglesia, no solamente por su alto contenido doctrinal, por su alto contenido teológico, cristológico, sino también por todas las exhortaciones y advertencias que nosotros encontramos en esta carta. Así que yo creo que la iglesia ha hecho una buena elección al determinar que se estudie en esta conferencia la carta a los hebreos. Y lo que yo quiero hacer en esta primera parte de la conferencia es hacer una introducción general a la carta. Eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo pretendo hacer. Muchas veces nosotros entramos en un bosque y nos detenemos a considerar los árboles por separado, y considerando los árboles por separados, entonces nosotros perdemos de vista la belleza del bosque. Y eso mismo pasa cuando nosotros vamos a la Escritura. A veces nosotros vamos a un libro de la Biblia y comenzamos a estudiar pasajes aislados de ese libro, un pasaje aquí, una porción allá, un capítulo aquí, otro capítulo allá, pero no logramos entender, captar el contenido de ese libro, precisamente porque nosotros no lo hemos considerado primero como un todo. De manera que lo primero que yo quiero hacer es hacer una introducción general en la que nosotros vamos a ver la carta, por decirlo de alguna manera, como un todo, para que entonces cuando nosotros entremos a considerar las partes, nosotros podamos entender las partes que conforman este libro. Que de hecho hay pasajes que son muy difíciles en esta carta. Esta carta contiene pasajes, textos que son de los más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al capítulo 6 y el apóstol y el autor comience a hablar allí de personas que al parecer son cristianas, pero que como que pueden caer de la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo el autor cuando habla de eso? O cuando se nos dice que Jesús fue perfeccionado, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Es que acaso hubo un momento en el que Cristo no era perfecto y él llegó a ser perfeccionado? ¿Ven? No podemos entender esas partes si nosotros no entendemos el todo. Así que lo primero que yo quiero hacer es eso, en esta primera parte, una introducción general. Eso es lo que quiero hacer. Y lo primero que quiero que veamos es el autor de la epístola. ¿Quién es el autor de la carta a los hebreos? Fíjense que esta carta no inicia como la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, donde el autor se identifica, donde en el prólogo el autor se da a conocer inmediatamente. Simplemente comienza la epístola diciendo el autor Dios. Así que de entrada nosotros no sabemos quién es el autor, pero a lo largo de la historia del cristianismo se han propuesto varios autores. Por ejemplo, Martín Lutero pensaba que el autor de la carta a los hebreos era Apolos. Y basaba su hipótesis en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Apolos era un individuo muy elocuente, era, dice la escritura, poderoso en las escrituras y era procedente de Alejandría y manejaba bien el griego. Que de paso, esta carta tiene un griego fino, está escrita en un griego muy fino y es una de las cartas mejores estructuradas de todo el Nuevo Testamento. Así que Lutero pensaba que sostenía que Apolos era el autor de esta epístola. Desde la primera publicación de la versión del rey Jacobo, la versión King James 111, hasta el presente, muchas personas han tomado literalmente el título de la carta atribuyéndosela al apóstol Pablo. Y de hecho en la versión dice así mismo, la epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. Así que muchos piensan que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Personalmente pienso que no fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta, no creo que haya sido un apóstol, porque cuando nosotros vamos al capítulo 2, en el versículo
3, si mal no recuerdo, o versículo 4, el autor de la carta habla de aquellos que oyeron el mensaje. Dice versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Él no se incluye aquí, no se incluye. O sea, él no oyó el mensaje del Señor, no recibió el mensaje del Señor y al parecer no era un apóstol. Tertuliano, alrededor del año 225 después de Cristo, sugirió que Bernabé pudo ser el escritor de Hebreos. Hizo esto a la luz de las credenciales que a Bernabé se le otorgan en Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37, por ser un levita y porque el sacerdocio de Cristo es uno de los temas principales que se aborda en esta carta a los hebreos. El último de los nombres propuestos para resolver esta interrogante sobre la paternidad literaria de Hebreos es el de Priscila. Priscila, aquella mujer que se nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que de hecho junto con su esposo fueron los que tomaron a Apolos aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor, porque aunque Apolos era elocuente en las Escrituras, su conocimiento era cojo, tenía un conocimiento deficiente de las Escrituras. Y entonces se ha propuesto a Priscila como la escritora o la autora de la carta a los hebreos. Pero Priscila no pudo haber escrito Hebreos porque en el griego original de Hebreos capítulo 11, versículo 32, el escritor usa un participio con un sufijo masculino al referirse a sí mismo. Dice, no tengo tiempo de contar sobre Gedeón, etcétera, 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 etcétera. Eso es cuando está hablando de los héroes de la fe. Y cuando él dice, yo no tengo tiempo de contar, él utiliza allí un sufijo, un participio sufijo masculino, que da a entender claramente que no pudo haberlo escrito una mujer. Así que no se sabe con certeza quién es el autor de la carta a los hebreos, pero una cosa sí sabemos, que fue Dios quien la inspiró. Por eso el autor comienza diciendo, Dios, habiendo hablado. Dios, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? Si usted me pregunta a mí, yo le digo, Dios, Él es el autor de la carta a los hebreos. El escritor humano, no sabemos. ¿Y quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿A quién va dirigida esta carta? Tampoco aparece en el prólogo de la carta. Él no dice la carta de fulano, a la iglesia tal, o a la persona tal. No se menciona el autor, pero tampoco se mencionan los destinatarios. El pastor John MacArthur sugiere 3 grupos de personas que conformaban el auditorio de la carta a los hebreos. Primero, dice él, eran cristianos hebreos. En esta comunidad de judíos había una congregación de verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, provenientes del judaísmo en el que habían nacido y crecido. Ahora habían nacido de nuevo, habían recibido a Jesucristo como su Mesías y Salvador personal y se habían hecho sus seguidores, sufrieron mucho, pues fueron perseguidos por sus compañeros judíos y tal vez por los gentiles. Así que nosotros sabemos que eran cristianos y sabemos que eran judíos, por eso la carta a los hebreos, a los judíos. Pero dice MacArthur también que habían hebreos no cristianos, pero que estaban convencidos intelectualmente. Primero, el primer grupo, cristianos hebreos. Segundo grupo, judíos que no eran cristianos, pero que estaban convencidos intelectualmente. Todos hemos conocido personas que han oído la verdad de Jesucristo y están intelectualmente convencidas de que Él es de verdad quien dijo ser, pero no están dispuestos a hacer un compromiso con Él. Son esas personas que vienen a la iglesia y dicen, yo sé que esa es la verdad,
Sí, sí, yo sé que esa es la verdad. Sí, sí, yo sé que eso es lo mejor. El cristianismo, eso es lo mejor. Eso yo lo sé, yo estoy seguro de eso. Y yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y son personas que asienten al mensaje en una forma que a veces ni muchas personas que profesan ser cristianos asienten. Están convencidos intelectualmente, pero no han establecido un compromiso con él. Y es la manera como nosotros podemos entender entonces el capítulo 6. En su momento, cuando expongamos este capítulo, ustedes lo van a ver con más detalle. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que los que fueron iluminados recibieron cierto grado de luz, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estaban convencidos intelectualmente, pero nunca establecieron un compromiso real con Jesucristo. Por eso nosotros debemos sospechar de personas que hacen profesión de fe en la iglesia, pero nunca se comprometen con el Señor, nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo para el Señor. Nunca se comprometen. Si ellos vienen, se sientan, escuchan, asienten, pero nunca se comprometen. Tercero, eran judíos no cristianos que no estaban convencidos de nada. En este libro el Espíritu Santo no habla solamente a los cristianos para fortalecer su fe o a los convencidos intelectualmente para empujarlos a comprometerse con el Señor Jesucristo. También habla a quienes no han creído en absoluto, a quienes aún no están convencidos de ninguna parte del Evangelio y busca mostrarle a esas personas quién es realmente Jesucristo para que ellos se conviertan al Señor. Capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibáis la promesa de la herencia eterna. Y en el versículo 27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, pero para condenar a aquellos que le han rechazado. Hemos visto entonces el autor, hemos visto los destinatarios. ¿Y qué en cuanto a la fecha de la epístola? Bueno, la fecha probable en que se escribió Hebreos fue entre el año 64 y el año 70, pero antes del año 70. ¿Y por qué nosotros podemos decir categóricamente que antes del año 70? Bueno, porque en Hebreos se habla mucho del templo. El templo todavía estaba en pie. Y si el templo hubiese sido destruido, entonces Hebreos no hablaría del templo y no hablaría de los sacrificios. Y además de eso, no pasaría por alto un hecho tan importante como la destrucción del templo y ese sitio de Jerusalén. Que de hecho yo personalmente pienso que todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron antes. Eso es una opinión personal. Se escribieron antes del año 70, después de Cristo.
El lugar donde se escribió la epístola. Probablemente estos creyentes vivían en Roma o vivían en Palestina. Probablemente eran judíos, pero vivían en Roma o vivían en Palestina. Eran judíos de la diáspora, judíos helenistas. Por eso se le escribe también en griego. ¿Y cuál es el tema de la epístola? El tema de la epístola, cuando usted lo estudia, sin lugar a duda, y casi todos los estudiosos concuerdan en eso, es la superioridad de la persona y obra de Jesucristo. Ese es el tema. Por eso este es un libro eminentemente cristológico. Eminentemente cristológico. Aparte de los evangelios, no hay un libro del Nuevo Testamento que presente en una forma más clara y gráfica y detallada al Señor Jesucristo que la carta a los hebreos. En cuanto a su persona y en cuanto a su obra. Y eso es glorioso de por sí. Que de hecho toda la escritura habla de Cristo, y Cristo es el tema central de toda la escritura. Todos los libros de la Biblia hablan de Cristo. Cristo es el tema central de todos los libros de la Biblia. Pero Hebreo lo presenta en una forma tan gráfica, tan detallada, lo describe en una manera tan extraordinaria que obviamente nosotros podemos, cualquier persona puede darse cuenta de eso. Veamos brevemente estas dos cosas, la superioridad de la persona de Jesús por separado y la superioridad de la obra de Jesús, cómo Hebreo lo enfoca, cómo Hebreo lo presenta. Por ejemplo, Jesús es superior a los profetas antiguos testamentarios y por lo tanto, Él es superior a la revelación dada en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. De eso vamos a hablar ahorita, en el segundo mensaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él habló y ahora nos habla por el Hijo. Él es la revelación final, la revelación definitiva de Dios. Ahorita voy a expandir eso. Jesús es superior a los ángeles. Y eso lo introduce en el mismo versículo 4 del capítulo 1 hasta el versículo 9. Versículo 4, capítulo 1 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hasta el versículo 9, bueno, todo el capítulo 1 hasta el versículo 14, ese es el tema, la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Versículo 4 hasta el versículo 14 del capítulo 1. Jesús es superior a Moisés. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Jesús es superior a Josué y su reposo es superior al reposo dado por Josué. Capítulo 4, versículo 8. Jesús es superior a Aarón y su ministerio sacerdotal es superior al ministerio sacerdotal de Aarón y al ministerio sacerdotal de Leví también. Y eso lo encontramos desde el capítulo 4, el autor comienza a tratar eso, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7 hasta el capítulo 10. Pueden ver el tema ahí, la superioridad, eso solamente por mencionar algunas cosas, algunos puntos que él resalta ahí. La superioridad de Jesús. Usted va a estudiar esos capítulos, ya usted va a ir con otra cosa en mente. Hoy tantas veces que yo había leído Hebreo, bueno, usted va a ir ahora con otra idea en mente. O sea, cuando usted vaya a leer esos capítulos, usted dice, ok, ¿de qué que tratan? Ah, la superioridad de Jesús. De eso es que tratan, ese es el tema. Pero el autor de Hebreo no solamente enfoca la superioridad de la persona de Jesús, sino la superioridad de la obra de Jesús. Por ejemplo, debido a Jesús, nosotros tenemos una mejor salvación. Capítulo 2.
versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos una mejor salvación en Jesús. Por Jesucristo entramos en un mejor reposo, capítulo 3 y capítulo 4. Un mejor reposo que al que entró el pueblo de Israel por la dirección de Josué. Jesús nos ha traído una mejor esperanza, capítulo 7, versículo 19. Jesucristo es el mediador de un mejor pacto, capítulo 7, versículo 22. El pacto mediado por Jesús nos ha conferido mejores promesas, capítulo 8, versículo 6. En la muerte de Cristo tenemos un mejor sacrificio, capítulo 9, versículo 23. Jesús es el mejor sumo sacerdote que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 1 al 11. La posesión que recibimos por medio de Jesús es mucho mejor, capítulo 10, versículo 34. Jesús ha preparado para nosotros una patria mejor, capítulo 11, versículo 16. Jesucristo nos ha impartido una vida mejor, capítulo 11, versículo 35. Tenemos una sangre mejor, mejor que la de Abel. Tenemos una mejor palabra, 12:24. Tenemos un mejor testimonio, 11:1 y 2. Como pueden ver, Jesucristo es mejor y su obra es mejor. Eso es lo que el autor nos está tratando de enseñar aquí. Ese es su tema. Él es superior, su obra es mejor. Pero la carta no solo tiene como tema principal la persona y obra de Jesús, sino que también abunda en exhortaciones y advertencias. Esto no es un tratado teológico para un seminario. El autor le está escribiendo a un grupo de creyentes. El autor le está escribiendo a la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor tiene necesidades. La iglesia del Señor necesita conocer la verdad. Pero la iglesia del Señor necesita ser animada, necesita ser exhortada, necesita ser advertida acerca de los peligros. Que de hecho, estos hebreos corrían el peligro de deslizarse. Esa es la preocupación del autor. Ellos querían volver al judaísmo, estaban siendo tentados a volver atrás. Y por eso hay una serie de advertencias, hay una serie de exhortaciones que el autor da aquí. Así que, en tercer lugar, el autor quiere exhortar a los cristianos a mantenerse fieles a Jesús. Si Jesús es superior y su obra redentora también es superior, ¿para dónde iban los hebreos? ¿Iban a retroceder? ¿Iban a volver atrás? ¿Iban a volver al antiguo sistema farisaico, mosaico, judaico? No, porque Jesús es superior y lo que él ha traído es mejor. Eso fue lo que el apóstol Pedro entendió cuando el Señor le dijo, Pedro le dice, Señor, dura es esta palabra. ¿Lo recuerdan en Juan capítulo 6? El Señor alimenta a una multitud y esa multitud anda buscándolo como loco porque la gente al que le da comida, la gente anda detrás de él. Los políticos saben eso, los países como los nuestros, ellos saben eso y por eso le dan a la gente, le ofrecen a la gente. Por regla general no resuelven los problemas que tienen que resolver y para lo que el pueblo los elige, por regla general, salvo excepciones, pero le dan a la gente, le dan aquí y le dan allá, para que la gente anda detrás de ellos. Eso es lo que suele suceder. Bueno, pues Jesús alimentó un grupo de gente y esa gente andaba buscándolo. Y Jesús se le desaparece y ellos lo andan buscando desesperadamente. Y cuando lo encuentran le dicen, Rabí, ¿y cuándo llegaste acá? Te estamos buscando desde anoche. Y el Señor le dice, de cierto le digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y voy a parafrasear a otra ahora. Estaba citando, ahora voy a parafrasear. ¿Quieren pan? Dice Cristo. Como a mí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto y se murieron. El que me come a mí tiene vida eterna. Y entonces dijeron, no, este hombre no va a seguir dando pan. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Le dice Pedro. Y el Señor le dice, ustedes quieren ir, váyanse también. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, tú eres lo mejor. ¿Vamos a volver atrás otra vez? No. Oh, mi hermano, cuando sea tentado a volver atrás, eso es lo que tienes que preguntarte. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te trajo el Señor? ¿Vas a volver allá? Eso es lo que tienes que preguntarte. No importan las aflicciones, no importan los problemas, no importan las dificultades. Lo que tienes que preguntarte y lo que tienes que analizar es que de donde Jesús te sacó, tú estabas peor. Mucho peor, créeme, mucho peor. Porque Él es lo mejor. Y eso es lo que el autor le está diciendo a ellos aquí. Si Jesús es superior, si su obra redentora es también superior, entonces debemos aferrarnos a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón. Jesús no es una figura decorativa en el cristianismo que nosotros profesamos, no, sino que Él es el fundamento sobre el cual se origina y descansa nuestra fe. El apóstol Pedro lo plantea de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2. Claro, las religiones y sectas falsas quieren tener a Jesús como una figura decorativa de su religión. Pero para el cristianismo, Cristo no es eso. ¿No han notado que todo el mundo quiere tener a Cristo de su lado? Y todo el mundo en sentido general habla bien de Cristo. Sí, Él fue un gran maestro, un buen maestro. Él vino para darnos un ejemplo. Para el cristianismo, Cristo no es eso. No, Cristo nos dio un ejemplo porque Él es un ejemplo. Pero Él no vino a darnos un ejemplo. Y nosotros no vemos a Cristo como alguien que vino a darnos un ejemplo. No. Nosotros no vemos a Cristo como un simple maestro, como un profeta más. No. Jesucristo es la figura central del cristianismo y esencial del cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo podemos, qué sé yo, convertir esto en otra cosa, en un mercado, si no hay Cristo. Buscar un par de racimos de plátano, qué sé yo, un par de naranja, un par de sacos de naranja y cosas, y convertir esto en un mercado. Porque no tiene sentido, no vale la pena. Miren cómo Pedro lo plantea. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora él dice, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si Él es una piedra desechada por los hombres, porque los hombres tropiezan en Él. Jesucristo es la piedra con la que tropiezan todas las religiones y sectas falsas. Él es la piedra. Si hablamos de Dios el Padre, todo lo tenemos en común con el judaísmo. No hay problema, no hay diferencia. Y con el islamismo no hay diferencia. Si hablamos de Dios el Padre, ¿dónde es que tropezamos? Cuando llegamos a Cristo. Ahí es donde tropezamos.
Él es la piedra desechada por los hombres. Pero para Dios, ¿qué es? ¿Qué es para Dios? Escogida y preciosa. Y miren lo que Pedro sigue diciendo ahora. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para el creyente, Jesucristo no es una figura decorativa. Para el creyente, Jesucristo es lo único importante que hay, lo único importante que existe. Para el creyente, Jesucristo es precioso. Eso es lo que Pedro está diciendo. 4. Advertir a los cristianos del peligro de la apostasía. Dice el autor de la carta a los Hebreos: debemos prestar la debida atención a la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. Debemos tener cuidado de no entrar en el reposo o de no alcanzar el reposo. Cuidado. Debemos tener cuidado de no volver atrás. Debemos tener cuidado de pecar en una forma deliberada, porque si pecamos en una forma deliberada, no hay más sacrificio ya. Debemos tener cuidado de no rechazar la gracia de Dios. ¿Ven las advertencias? Debemos tener cuidado. Esos peligros están ahí, mis hermanos. Por eso es que no podemos dormirnos. Por eso es que la iglesia tiene que estar involucrada, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es la estructura de la carta? Podemos dividir la carta en dos grandes partes. Una parte doctrinal o teológica, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el 10, 18, y una parte práctica que va desde el capítulo 10 hasta el versículo 19, hasta el capítulo 13, versículo 25 o final de la carta. Esto es si nosotros dividimos la carta así, pero como ustedes pudieron notar, el autor lo que hace es que va entremezclando la parte teológica y la parte práctica. Establece la teología y luego vienen exhortaciones, vienen advertencias, aunque ya a partir del capítulo 10, versículo 19, hasta el final de la epístola, todo lo que encontramos ahí ya es práctico. Esa es más o menos la estructura que sigue el autor. ¿Qué podemos decir de esta introducción general? ¿Qué aplicaciones nosotros podemos traer práctica para nosotros? 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, esta carta nos ayuda a entender y a aplicar correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Estos creyentes eran judíos, tenían el Antiguo Testamento, creían en el Antiguo Testamento. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos hace más citas del Antiguo Testamento prácticamente que cualquier otro autor en las epístolas del Nuevo Testamento. No hay casi un tema que él desarrolle donde no vaya a las escrituras del Antiguo Testamento y cite el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, porque esta gente estaba familiarizada con el Antiguo Testamento, creía en el Antiguo Testamento, tenía las escrituras del Antiguo Testamento, las respetaba. ¿Cuál era el problema de estos creyentes? Que no entendían el Antiguo Testamento. Ese era el problema. Ahora, ¿por qué ellos no entendían el Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué no entendían el Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos olvidaron que Jesucristo es la clave para entender el Antiguo Testamento. No solamente el Antiguo Testamento, toda la Escritura. Recuérdense que ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento. Los escritos del Nuevo Testamento estaban sueltos en las iglesias y algunas cartas circulando. No conocían la clave.
no entendían la clave. Jesús es la clave para entender las escrituras del Antiguo Testamento. No lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Ustedes recuerdan lo que iban camino a Emmaús. Desesperanzado. Ay, nosotros que pensábamos que ese era el que había de redimir a Israel. Pero no, no era él. Mira, lo mataron. No era él. Perdimos el tiempo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo? Ya, se me fue el tiempo. Tardos para entender las escrituras. Necios y tardos para entender las escrituras. Eso era lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos y en la ley. Porque ellos hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento habla de mí. A los judíos les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. ¿Y por qué? Porque ellas, las escrituras, hablan de mí. Que de paso eso no es un mandato. La gente lee ese texto y lo usa como un mandato. Mi hermano, mira, escudriñad las escrituras. Es verdad que nuestra versión lo traduce de esa manera, pero eso no es un mandato. Eso es una afirmación simplemente que Jesús está haciendo. No es un imperativo. Jesús es la clave. Lo voy a dejar aquí porque ya el tiempo se me fue y me hicieron señas. Además de eso, esto es una serie, no importa porque esto es una serie, yo voy a predicar ahorita otra vez. Y hay algo, un ejercicio que yo quiero hacer con ustedes, con esto. Así que en breve nos vemos.